¿Sabes que dejaron de existir las comisiones de cancelación y amortización de la hipoteca? Se reemplazaron por la aplicación de la compensación de reembolso anticipado. ¿Sabes calcular la pérdida financiera? ¿No? ¡Vamos allá! Hola a todos y todas, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. El objetivo de la sesión de hoy es saber o dirimir si vamos a tener coste por amortizar o cancelar nuestra hipoteca. Tenemos que ser conscientes que después del 2019, con el cambio de la ley inmobiliaria, desaparecieron estas comisiones y se sustituyeron por la aplicación de la compensación de riesgo de amortización anticipada. Sería lo mismo, entre comillas, pero con dos cambios. Uno es que solo vamos a pagar si la entidad financiera entra en pérdidas, aprenderemos a calcular en la sesión de hoy, y el otro punto en común sería que estas comisiones están limitadas y son en común para todas las personas, pero en función cuando se constituyó dicha hipoteca y en el momento que vas a hacer la amortización, se hacen unos cálculos que veremos hoy, y en función de cómo den estos cálculos, nos pueden cobrar hasta esa comisión, un poquito menos o nada. Empecemos. La sesión de hoy la vamos a estructurar en 4 partes. ¿Qué significa pérdida financiera? ¿Cómo son y cómo funcionan estas comisiones? ¿Cómo podemos calcularlo? Y pondremos un ejemplo final. ¿Qué es la pérdida financiera? Antes de entrar en las letras o en los contratos, vamos a intentar explicarlo con un poco de sentido común. Tenemos que entender que una hipoteca es un producto financiero que nosotros utilizamos, pero de cara al banco es un instrumento que le da rentabilidad. En función del momento donde hemos constituido dicha hipoteca y en el momento que vayamos a amortizar, en función de cómo hayan evolucionado los tipos y qué tipo de interés tengamos nosotros, la pérdida financiera o el valor de nuestra hipoteca para el banco podría ser mayor o peor. Lo explico con ejemplos de extremos para que nos entendamos muy rápido. Supongamos que he firmado una hipoteca fija al 4. Si el Euribor estuviera al 6, ¿verdad que el banco de las nuevas hipotecas podrá cobrar un 6 y conmigo cobra menos, que es un 4? Lo he hecho exagerado, también podría decir un 3. Es decir, si los bancos hicieran hipotecas al 6 o al 5 y nuestra hipoteca es un 2 o un 3, como a valor de mercado en ese momento estará infravalorada porque no es tan cara como las nuevas, el banco no tendrá pérdidas financieras y podremos cancelar o amortizar sin coste. Otra cosa es que a nosotros nos interese. Y por el otro lado, supongamos que nosotros tenemos una hipoteca fija al 1, ahora lo hago más bajo, pero imaginemos que el Euribor se pone a menos 2. Como las nuevas hipotecas a tipo fijo del 1 no colarían, que serían variables, y el banco casi no estaría ingresando, nuestro 1 o 2%, por muy bajo que nos parezca, de cara al banco le produciría una pérdida financiera, y en ese caso tendríamos que pagar. Todo esto que estoy explicando un poquito así en el aire, ahora lo veremos con los datos que nos hacen ceñirnos o que nos hacen mirar para ver dicho cálculo. Aquí podríamos ver dos documentos obtenidos de Fein. En un lado encontramos Sabadell, en el otro encontraríamos CaixaBank. Disculpad que aquí está en catalán. Básicamente nos explican la manera de hacer los cálculos. En un sitio nos indican o nos dan más información del dato IRS, que al final es un dato que nos proporciona el Banco de España para hacer estos cálculos. Y en el otro lado, también aparte del IRS, nos informan de la fórmula, ahora sí que la veis por aquí, nos informan de la fórmula concreta para hacer estos cálculos y saber hasta el céntimo qué gasto tendríamos o no. Como hemos dicho anteriormente, estas comisiones están limitadas de manera máxima, pero si el banco no llega a esta pérdida máxima, no nos podría cobrar el 2%, nos tendría que cobrar hasta lo que él perdiera. Como hoy es la primera sesión, vamos a determinar si vamos a tener coste o no, y en función de los comentarios y vuestra inquietud, haríamos una segunda edición para aprender a calcular este desfalco o este coste al céntimo. Estos documentos los he puesto como ejemplo porque entiendo que cualquiera que vaya a firmar o haya firmado una Fein lo tendrá en sus propias manos y lo podrá interpretar o leer. Visto resumidamente el significado de pérdida financiera, saltamos al segundo punto. ¿Cómo son y cómo funcionan estas comisiones? Realmente este es el apartado que nos han dejado más fácil. Aquí os dejaré en la descripción el Excel de simular hipoteca a cambio de interés y dentro de las pestañas veréis que he añadido una de cálculo de pérdida financiera. Y este es el resumen que veis. Las hipotecas fijas, los 10 primeros años, tienen un coste por amortizar o cancelar máximo del 2%. Insisto en el matiz, si la pérdida financiera de la entidad fuera 0,5,
aunque los 10 primeros años el máximo sea un 2, no te van a cobrar el 2, te van a cobrar el 0,5. Y si el banco perdiera un 3, se fastidian y solo te podrían cobrar hasta el 2. Y pasados estos 10 primeros años, la comisión bajaría hasta 1,5%. En el caso de las hipotecas variables, lo tendrían sería un poquito más favorable, ya que la comisión máxima los 3 primeros años es de un 0,25 y de los 3 a los 5 años un 0,15. Pasado los 5 años, la comisión es 0. Como os he dicho, este es el punto más rápido. Y saltamos al tercero. ¿Cómo lo podemos calcular? Volvamos al Excel. Ahora jugaremos con los ejemplos de la feina del Sabadell para intentar entenderlo mejor y en el último punto veremos un caso, un ejemplo real. Primero de todo tenemos que aplicar esta fórmula, que ya os dejo los cuadros en azul para que la rellenéis automáticamente y aquí ya os indicará si te toca pagar o no te toca pagar. Si te toca pagar, ya sabéis que no puedes superar los tipos máximos que hemos indicado en el cuadro de arriba y si en comentarios os parece interesante la inquietud, ya haremos otra sesión para calcular al dedillo qué porcentaje sería. La fórmula en principio la he resumido con P, que sería la pérdida financiera, y esta pérdida sería el tipo fijo de la hipoteca que tenemos actualmente, menos el IRS en la fecha de la constitución de la hipoteca, más el IRS en la fecha de la amortización. Si esta P es mayor o igual al tipo fijo, no pagas nada, y si esta P es menor al tipo fijo, a pagar. Para buscar el IRS, ya os he dejado un enlace del Banco de España, que ahora lo utilizaremos, y lo único que tendremos que averiguar es saber ver bien la fecha y si no coincide en la fecha un mes anterior, como a las lecturas de IPC, cuando quieres aplicar el IPC, si la lectura no está de ese mes te vas a un mes anterior, y después en este índice de IRS del Banco de España, como comentaba, no están todos los años. Como podemos ver aquí en la feina del Banco Sabadell tenemos el IRS a 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 y 30. Si estamos a 8 años, tendríamos que aplicar el de 7, que es el que estamos más cerca. Si estamos a 13, el de 15, que están más cerca. Pero como podéis ver, habrá temporalidades que no tenemos tan cuadradas. Y empezamos con el primer ejemplo. Aquí en el caso A, yo casi me limitaría a utilizar la fórmula, porque insisto que entender los cálculos lo dejaría casi para otra sesión. Tenemos que indicar los valores. Tipo de interés de la hipoteca. En este ejemplo A, el tipo inicial del préstamo era el 3, por lo tanto indicamos el 3. Aquí no hay que indicarlo en porcentajes. Después tendríamos que buscar, la fórmula, el IRS de constitución. Tendremos que buscar la fecha de contratación o de constitución de la hipoteca, en este sentido el 15 de enero del 2016, el ejemplo, y ver qué IRS salía, que el IRS es el 0,546, que es el que hemos indicado aquí. Para finalizar tendríamos que indicar el IRS de amortización, que sería la fecha de amortización anticipada, que en estos dos ejemplos sería el 28 de febrero de 2019, donde este IRS sería menos 0,061. Rellenando estos campos, nos daría 2,39. Como es más pequeño que el 3, que el tipo de interés inicial, nos tocaría pagar. Y en este caso veríamos que tocaría pagar o la importe a repercutir al cliente por una amortización de 10.000 euros serían 108 euros. No llegaría al 2%, que sería 200. Sería 108. Y seguimos con el segundo ejemplo, que ahora lo haremos juntos. Tipo de interés de la hipoteca. Tipo fijo. Al 2. Indicamos 2. IRS de constitución. ¿Cuándo se constituyó? En 2016, pero en agosto. El IRS vemos que ha cambiado y es menos 0,14. Indicamos menos 0,14. Y para finalizar, el IRS de amortización, que en este caso es el mismo. Como este 2,07 es mayor que el 2% inicial, no nos tocaría pagar. Y como podemos ver en el ejemplo, sería un rosco. ¿Qué? Estáis alucinando un poquito, ¿no? Con las fórmulas. Al final he querido hacer un Excel para resumir todos estos pasos y quien tenga más ganas o inquietud, que lea poco a poco o que lo vaya intentando sacar él solito. Seguimos por el cuarto punto. Un ejemplo concreto. En este caso vamos a tratar este ejercicio final. Ya os he dejado el enlace de lo que sería el IRS, el Interest Rate Swap, que tenéis en este link. Tenemos un préstamo hipotecario constituido tal. Primero de todo, tipo de interés. En este caso tenemos un 1,5. Tenemos que buscar la constitución. La constitución que fue en 2020. Iremos aquí y nos iremos al 2020. Buscar. ¿Qué mes fue? Fue en noviembre. En noviembre aún no estaba el IRS de noviembre. Por lo tanto tenemos que ir al IRS de octubre. Y si vemos que la hipoteca es de 30 años, ya tendríamos en principio los barcos cuadrados. Nos iríamos a la columna de 30 años,
en octubre y veríamos que es menos 0,026. Y para finalizar tendríamos que mirar el IRS de amortización. Supongamos que queremos hacer una amortización ahora mismo. A ver si el banquero se ha engañado, ¿no? Si tenemos una hipoteca que se firmó al 1,5 y el tipo de interés actual es al 3, la lógica o el sentido común nos tendría que decir que no tendríamos pérdida financiera. Vamos a comprobarlo. Como esta hipoteca se hizo en el 2020 a 30 años, se hizo a finales del 2020. Por lo tanto, ahora estamos en 2023. Aquí podemos ver que el IRS va del 30 a 20 años. Por lo tanto, ¿qué columna tendremos que ver? La de los 30 porque estamos más cerca de los 30. Actualizamos. Como estamos en 2023 en enero, no tenemos la lectura. Tendremos que ir a la lectura de 30 años y de diciembre, con lo que tenemos un 2,13. Aquí indicaremos 2,13. ¿Nos tocará pagar? No, porque la pérdida financiera actual, o este ratio que he querido marcar como para poder compararlo y que todo el mundo lo entienda, es superior al tipo de interés firmado. Como habéis visto, el sentido común no ha fallado tanto y nos ha ido bien. ¿Qué os ha parecido? Un poquito tostón, pero ya veis que las cosas nunca nos las ponen fáciles. Os dejaré el Excel en la descripción, a vuestra disposición para cualquier duda o comentario. Suscribiros, darle like por favor, que me ayuda un montón, y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!